Hola jóvenes, muy buenos días, tardes, noches. No sé qué horas estén viendo el video, sin embargo, les deseo un excelente inicio de semana, que esta semana esté llena de éxitos para cada uno de ustedes. Sin embargo, esta semana vamos a trabajar con el tema de teorema de Pitágoras. Ya las dos primeras semanas vimos lo que fue un poquito de álgebra, trabajamos con ecuaciones cuadráticas por factorización y ecuaciones cuadráticas resueltas por fórmula general. Ya después de haber visto estos dos temas, vamos a pasar ahora a resolver algunos ejercicios de geometría. En este caso vamos a trabajar con el teorema de Pitágoras. Para empezar, primero conoceremos quién es Pitágoras. Al inicio del curso, yo les dejé de tarea que investigaran acerca de quién es Pitágoras y me hicieron una historieta de él acerca de cuál era su teorema, etcétera, ¿no? Entonces, ustedes habrán investigado que Pitágoras viene de Samos, es una ciudad en Grecia. Vivió del 571 al 497 a.C. Sin embargo, eso quiere decir que en cuestión de Pitágoras, a los griegos, cuando venían de algún lado, se les denominaba como ese si fuera su apellido. En este caso, Pitágoras venía de una ciudad que se llamaba Samos en Grecia y por lo tanto por eso se le denomina ahora como Pitágoras de Samos, porque él venía de Samos. Entonces, fue un matemático, filósofo griego que creció en su momento, que era muy intelectual y abrió dos escuelas en Grecia. Una de ellas se llamaba la Escuela de los Pitagóricos y que su símbolo era la estrella de los 5 picos. Entonces, en ese momento, Pitágoras tenía su propia escuela donde enseñaba música, literatura, donde manejaba matemáticas, etc. Sin embargo, Pitágoras fue el primer filósofo griego que admite mujeres en sus escuelas. Sin embargo, Pitágoras decía que el número es la esencia de todas las cosas, ya que existe un orden medible entre todos los fenómenos del universo. Es decir, que para Pitágoras todo era medible. Pitágoras descubrió la escala musical que ahora conocemos hoy en día, con la que ahora se representan las músicas, a través de las fracciones, en cuestión de la equivalencia de las fracciones para medir en la música lo que es el arpa. Pitágoras, por lo tanto, fue un matemático griego muy importante, del cual nace el siguiente teorema con el que vamos a trabajar. Pitágoras un día estaba sentado y dijo lo siguiente: bueno, un triángulo rectángulo, vamos a conocer sus elementos. Dijo entonces Pitágoras: en un triángulo rectángulo los lados que forman el ángulo recto reciben el nombre de catetos y el lado opuesto al ángulo recto se le va a llamar hipotenusa. Muchos en ese momento dijeron: ay no, ¿cómo va a ser posible que le vaya a poner hipotenusa a algo, no? Suena algo chistoso. Sin embargo, pues Pitágoras dibujó el triángulo y lo dibujó de la siguiente manera. Entonces, los lados que forman el ángulo recto, es decir, un ángulo de 90 grados, los voy a denominar catetos. Y el opuesto al ángulo, el lado opuesto al ángulo de 90 grados, lo voy a denominar hipotenusa. Y por lo tanto, a ese se le conoce como un triángulo rectángulo. Sin embargo, Pitágoras dijo, pues hay que ponerle nombre al triángulo, hay que realizarlo. Entonces, Pitágoras dijo lo siguiente: a los ángulos los voy a denominar con letras mayúsculas y a los lados los voy a denominar con letras minúsculas. Esa es la nomenclatura de los lados de un triángulo. Los ángulos entonces los vamos a denominar con letras mayúsculas. Puede ser letras del alfabeto de la A a la Z. Sin embargo, las más ocupadas son la A, B y C, P, Q, R y X, Y y Z. Generalmente son las más ocupadas. Sin embargo, podemos ocupar cualquier letra del alfabeto. Y para los lados pequeños vamos a utilizar la letra minúscula correspondiente al ángulo donde está. Por ejemplo, el ángulo de 90 grados, su lado será C minúscula.
La letra del ángulo A será A minúscula y del ángulo B será B minúscula. Es por lo tanto, esta es la nomenclatura para denominar los lados y ángulos de un triángulo. Bueno, ahora sí, Pitágoras un cierto día, después de que ya nombró a los triángulos, después que dijo, bueno, un triángulo rectángulo lo podemos calcular, etc. Bien, un día estaba Pitágoras sentado dibujando y vio que hay una relación que guardan el área de los cuadrados con los lados de un triángulo rectángulo. Entonces Pitágoras dibujó el siguiente dibujo. Estaba en el piso dibujando Pitágoras y descubrió que si nosotros calculamos el área de un cuadrado, en este caso vamos a calcular el área del cuadrado azul, más el área del cuadrado verde, será igual al área del cuadrado de lados del cuadrado C, es decir, del cuadrado rojo. ¿Cómo funciona esto? Funciona de la siguiente manera. Pitágoras dijo, bueno, supongamos que mide 2 por lado el cuadrado azul. Entonces saco el área, me va a dar 4. Y 1 del lado del verde. 1 por 1 es 1, es su área del cuadrado verde. Entonces tenemos área del cuadrado azul, 4, área del cuadrado verde, 1. Y dice Pitágoras entonces que la suma de estos dos será igual a la suma del tercer lado o del tercer cuadrado. 4 más 1, 5. Entonces el área del cuadrado grande será de 5. Una vez que yo termine esta parte de aquí, podemos ver entonces ahora un ejemplo numérico para que ustedes se den cuenta de cómo funciona la relación que guarda el área de los cuadrados. Veamos el siguiente. Tenemos aquí muy bien estructurado entonces un triángulo rectángulo de lados A, B y C. Podemos ver también aquí el ángulo recto. Y nos dice que el primero que veamos, dice, tenemos que el lado B mide 4 del triángulo rectángulo, por lo tanto hay que sacar el área del cuadrado amarillo. 4 por 4 me va a dar 16. Ahora bien, supongamos que el lado del área del lado A mide 3. El área va a ser 3 por 3, va a ser 9, ¿verdad? Entonces, ahora bien, vamos a trabajar con lo siguiente. Me dice que la suma de los dos cuadrados, es decir, 16 más 9, me va a dar el cuadrado del área grande. Entonces, 16 más 9 me va a dar 25. Y yo cuento 1, 2, 3, 4, 5. Por 5 de acá me va a dar 25. Esto quiere decir que se cumplió lo que pensaba Pitágoras. Entonces de ahí nace la fórmula del teorema de Pitágoras, que quiere decir que el cuadrado de mi hipotenusa, es decir, del lado grande, del lado C, es igual al cuadrado de mis catetos, es decir, el cuadrado de A más el cuadrado de B. De ahí sale el teorema de Pitágoras, de ahí nace. Entonces, vamos a denominar entonces el teorema de Pitágoras y dice lo siguiente. En todo triángulo rectángulo, la suma de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Generalmente se maneja como C cuadrada es igual a A cuadrada más B cuadrada. Sin embargo, otra forma de manejarlo sería hipotenusa al cuadrado es igual al cateto 1 al cuadrado más el cateto 2 al cuadrado. Cualquiera de las dos fórmulas que podamos utilizar es lo mismo, solo que en una utilizamos letras y en una vamos a utilizar un poco de palabras para que podamos entenderlo un poquito mejor. En cuestión de ustedes que están comenzando, yo les recomiendo, ¿verdad?, que utilicemos la fórmula de la hipotenusa es igual al cateto al cuadrado más el cateto al cuadrado para que se vayan ubicando en cuestión de lados cuál es mi hipotenusa, cuál es mi cateto y cuál es mi otro cateto. Para eso nos va a servir. Ahora veamos un ejemplo. Me dice, nos dan, caso número 1, nos dan los dos catetos y nos piden que calculemos la hipotenusa. Nos dan el siguiente triángulo rectángulo. Podemos ver que se forma un ángulo recto. El ángulo recto lo denominaríamos B, ¿verdad? Tenemos los lados, tenemos 20 y tenemos 15. Los dos catetos y X está denominada la hipotenusa.
Por lo tanto, vamos a hacer el primer paso, que sería escribir la fórmula. A cuadrada más b cuadrada es igual a c cuadrada. Sin embargo, como les mencioné, podemos manejar la fórmula que les dije, que sería hipotenusa al cuadrado es igual a cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Esa fórmula es más fácil, ya que contiene las partes de un triángulo rectángulo. Es más sencillo para ustedes en el momento de sustituir. Ahora bien, veamos lo que sigue. Tenemos entonces, tenemos el triángulo rectángulo y vamos a sustituir en la fórmula los datos que nos dan en el triángulo rectángulo. Entonces, hipotenusa al cuadrado no lo muevo, se queda ahí. Lo único que voy a cambiar son los catetos. 20 elevado al cuadrado y 15 elevado al cuadrado. Tercer paso, me dice, vamos a calcular el cuadrado de cada uno de los catetos. 20 por 20 más 15 por 15. Y ahora sí, 400 me da 20 por 20 y 15 por 15 me va a dar 225. Recuerda que calcular un cuadrado significa multiplicar el número por sí mismo. Ahora un cuarto paso. Una vez encontrados los cuadrados de las cantidades, procederemos a realizar la adición en ambas cantidades. Hipotenusa al cuadrado es igual a 400 más 25. Me va a dar hipotenusa cuadrada, me va a dar 625. Y como último paso, deberemos sacarle raíz cuadrada a la hipotenusa. Entonces, ¿por qué es la operación contraria? Esta elevada al cuadrado, hay que dejarlo libre la hipotenusa, hay que despejarla y por lo tanto, la raíz de 625 me va a dar 25 unidades. Por lo tanto, quiere decir que el lado, en este caso, el lado X o el lado B va a medir 25 unidades. Ese va a ser mi resultado. También Pitágoras, sus problemas son aplicados a la vida diaria. Con el problema de Pitágoras podemos calcular la altura de un árbol, la altura de un poste, la altura de un edificio, el largo que pueda haber, por ejemplo, con respecto a la altura de un edificio, la sombra que proyecta. Por ejemplo, podemos calcular a lo mejor con base a la altura de Chichén, por ejemplo, del castillo. Podemos calcular a lo mejor la sombra que se proyecta en el piso con el teorema de Pitágoras. Es una maravilla este teorema de Pitágoras. Por lo tanto, podemos calcular en este caso, les puse algunos ejemplos. Ese niño pues está elevando su papagayo y podemos ver que nos pide que calculemos la altura del hilo, nos dan la altura del poste y nos dan la altura del carrete que hay del piso al poste. Y también podemos calcular, como les dije, la altura de un edificio con base a la altura de un árbol, los rayos del sol que proyectan la sombra y la distancia del piso. Es una maravilla el teorema de Pitágoras, ya que con él podemos calcular diferentes cosas y son problemas aplicados a la vida diaria.